Bueno, vamos a revisar este problema. Dice, en un tubo de hierro fundido con conductividad térmica igual a 80 watts metro grado centígrado, cuyos diámetros interior y exterior son de 1 igual a 5 centímetros y el diámetro exterior de 2 es igual a 5.5 centímetros. Entonces tenemos aquí un tubo en donde hay vapor y el diámetro 1 es el diámetro interior del tubo, que serían 5 centímetros, y el diámetro 2 sería el diámetro exterior del tubo de acá, que serían 5.5 centímetros respectivamente, y en este va a fluir vapor de agua a 320 grados centígrados. Entonces la temperatura del fluido T infinito 1 va a ser igual a 320 grados centígrados. El tubo está cubierto con un aislamiento de fibra de vidrio de 3 centímetros de espesor. Es esto gris que se ve aquí. El tubo sería lo rosa. Ajá. Y la conductividad térmica del espesor es de 0.05 watts metro grado centígrado. Se pierde calor hacia los exteriores que están a una temperatura de 5 grados centígrados. Entonces el aire en el exterior va a estar a 5 grados centígrados y se pierde por convección natural y radiación. Con un coeficiente combinado de transferencia de calor H2 igual a 18 watts metro cuadrado grado centígrado, si el coeficiente de transferencia de calor en el tubo H1 adentro, en el vapor, es de 60 watts metro cuadrado grado centígrado, hay que determinar la razón de transferencia de calor dentro del tubo. De la pérdida de calor por unidad de longitud del tubo, en este caso sería un metro. Asimismo, determine la caída de temperatura a través de la pared de este y a través de la capa de aislamiento. Bueno, entonces vamos a ver el circuito que se va a formar aquí. La analogía eléctrica que vamos a tener aquí es que en el centro vamos a tener al fluido. Entonces en el centro teníamos una temperatura infinita 1 que ya habíamos dicho que eran de 320 grados centígrados. De ahí el calor va a pasar el fluido, ¿sí? Y vamos a tener una resistencia a la convección, ¿sí? De ahí llegamos a la temperatura 1, que va a ser la temperatura en el radio interior del tubo de acero, de hierro fundido, ¿sí? De ahí cambia a otra temperatura T2, ¿sí? A través de conducción, por eso tenemos una resistencia 1 que va a ser de conducción hasta una temperatura 2, de ahí de la temperatura 2 a la temperatura 3 vamos a tener otra resistencia a la conducción debido al aislante, y de la temperatura 3 a la temperatura infinito 2 vamos a tener una resistencia debido a la convección a través del aire que está rodeando el tubo. Entonces tenemos convección, conducción, conducción y convección. Entonces, por lo tanto, vamos a expresar primero los valores de las resistencias. Entonces tendríamos al principio la resistencia I, que va a ser una resistencia a la convección 1, ¿sí? Y esta va a ser igual a 1 sobre dH1 por el área, ¿sí? Necesitamos el área. ¿Qué área necesitamos? Pues necesitamos el área que va a pasar. En este caso, el área que va a pasar va a ser el área que va a tener una circunferencia R1. Ahorita vamos a ver cómo determinarlo. Entonces este sería RI. Luego tendríamos una resistencia 1 que va a ser resistencia 1, va a ser una resistencia del tubo. Va a ser la resistencia del tubo. Y esta, pues ya sabemos que los valores de resistencia para el caso de coordenadas cilíndricas va a ser el logaritmo de R2 sobre de R1. Entonces sería el logaritmo de R2 sobre de R1 dividido entre 2pi K1L. 2pi K1 por L.
L va a ser la longitud del tubo, entonces como aquí no nos están dando la longitud, pero nos dicen que determinamos la pérdida de calor del vapor por la longitud del tubo, por unidad de longitud del tubo. La unidad de longitud va a ser un metro. Entonces eso sería con respecto a R1 por conducción. Con respecto a R2, pues también vamos a tener el R del aislamiento, pero ahí vamos a involucrar a el radio 3 entre del radio 2, entonces sería el logaritmo del radio 3 sobre del radio 2 dividido entre de 2 pi k, en este caso sería del aislante K2 sobre de L, y L va a ser la unidad de longitud, sería un metro. Luego tenemos R de R0, que sería R por convección 2, y esto sería 1 sobre de H2 por el área. En este caso sería el área, pues el área 3, ¿sí? El área exterior del aislante, esto que estamos viendo acá, ¿sí? El otro sería el área interior, que sería la que está aquí adentro. Pero ahorita la vamos a calcular. Entonces esto sería con respecto a el área 1. Entonces comenzamos con la resistencia por convección, y en este caso necesitamos el área 1 y el área 3. Entonces, bueno, vamos a calcularlos ya de una vez los dos. Entonces el área 1 y el área 3, sabemos que en este caso, para el caso del área 1, lo vamos a hacer con el radio 1, pero no tenemos los radios, sino tenemos los diámetros. Entonces el diámetro 1 es 5, entonces eso lo dividimos a la mitad y serían 2.5 centímetros o 0.25 metros. Entonces en este caso tendríamos 2 pi por R, en este caso serían 0.025 metros. Y multiplicado por la longitud del tubo. La longitud del tubo, bueno, va a ser por unidad de longitud, sería igual a 1 metro. Entonces con eso tendríamos el área 1. Entonces, bueno, aquí tendríamos que dividir, que multiplicar a 2 por pi, que multiplica a 0.025, y multiplicarlo por la longitud del tubo, que sería 1. Entonces tendríamos un valor de 0.157 metros cuadrados. Entonces esto tendría un valor de 0.157 metros cuadrados. Ese sería el área 1, y el área 3 pues la vamos a hacer con el radio 3. Entonces vamos a ver dónde está el cursor, sería 2 pi, el radio 3 de cuánto sería. Bueno, aquí tenemos que serían, el diámetro, dice, está cubierto con un aislamiento de fibra de vidrio de 3 centímetros de espesor. Bueno, entonces para calcular el radio número 3, nosotros tendríamos que el radio 2, voy a ponerlo por aquí, el radio 2 es igual a, bueno, el diámetro 2 es igual a 5.5 centímetros, por lo tanto el radio 2 va a ser igual a 2.75 centímetros. Pero dice que el espesor tiene 3 centímetros de... El espesor tiene 3 centímetros de espesor, del aislamiento, perdón, el aislamiento tiene 3 centímetros de espesor. Entonces sería el diámetro del tubo 2, R2, más el espesor, que serían los 3 centímetros de espesor. Ya tendríamos el radio 3, entonces eso sería el radio 2 más los 3 centímetros del aislante,
aislante, en realidad entonces en esto tendríamos R3 es igual a 2.75 más 3 es igual a 5.75 centímetros, o que sería igual a 0.0575 metros. Entonces aquí tendríamos un valor de 0.0575 metros que multiplica a un metro, y esto va a ser igual a, entonces esto sería igual a 2pi, todo esto, nada más que esto lo tendríamos que, esto sería 0, no, esto sería 0.075. Entonces tendría un valor de 0.361 metros cuadrados. 0.361 metros cuadrados. Entonces esos serían los valores de las áreas, y esos valores de las áreas los voy a utilizar en los coeficientes de convección. Entonces necesitaba el primero, por eso esto lo voy a poner por acá, y ya no me sirve, y esto también lo voy a poner por acá. Entonces bueno, entonces vamos a decir que vamos a calcular R1. Entonces RI, perdón, va a ser igual a 1 sobre de H1, y H1 es de 60 watts metro cuadrado grado centígrado, que multiplica a el área. El área va a ser, la primera sería de 0.157 metros cuadrados. Entonces metros cuadrados y metros cuadrados se van, y nos quedaría una resistencia de 1 sobre de 60, que multiplica a 0.157, sería una resistencia de 0.106. Entonces tendríamos un valor de 0.106 grados centígrados por cada watt. Luego tenemos que R1 va a ser el logaritmo. Aquí ya sabemos cuánto vale R2 va a valer 2.75 centímetros, que serían 0.0275 sobre de 0.025. Todo esto dividido entre de 2pi K. La conductividad térmica del tubo va a ser de 80 watts metro grado centígrado. 80 watts metro grado centígrado, que multiplica a la longitud del tubo, que sería un metro. Entonces este metro con este metro se van. Esto se supone que no tiene unidades, entonces nos quedaría en grados centígrados por cada watt. Entonces vamos a ver cuánto sería esto. Sería el logaritmo de 0.0275 entre de... Lo pueden poner también en centímetros, de las dos formas va a ser lo mismo. 0.025. Todo esto dividido entre de 2 pi. ¿Dónde está pi? Aquí está pi por 80 por 1. Entonces tendríamos un valor de 0.019 o 0.002. Aquí está. Entonces esto tendría un valor de 0.00. ¿Cuántos ceros? 3 ceros y 19 grados centígrados por cada watt. 3 ceros y 19. Ok, entonces sería también expresar el espesor de la resistencia del aislamiento. La resistencia del aislamiento, que sería R2, va a ser igual al logaritmo de R3, que ya sabemos que es 5.75
75 centímetros. Lo vamos a hacer con los centímetros para que vean que es lo mismo, entre de 2.75, que sería el radio 2, este que tenemos aquí, ¿sí? Radio 3 entre radio 2, sobre de 2pi la conductividad térmica del aislante por la longitud, que sería la unidad de longitud 1 metro. Serían entonces 2pi K, que sería la conductividad térmica, es muy pequeña porque es aislante, 0.05 watts sobre metro grado centígrado por 1 metro. Entonces metros y metros se van y nos quedan grados centígrado por cada watt. Entonces vamos a ver acá, tendríamos que esto cambiaría, simplemente sería, lo voy a poner en centímetros, serían 5.75 esto sería 2.75, esto sería la conductividad térmica de 0.05, y en este caso tendríamos una R de 2.35, vamos a ponerle 2.35 grados centígrados por cada watt. Ok, bueno, y seguimos con el último, que es por eso que calculamos las dos áreas. Ese sería R0, que sería 1 sobre de H2 por el área H3, bueno, sí, H2 pero infinita, pero el área sería el área 3, el área exterior, ¿sí? Necesitamos esta área exterior de nuestro tubo ya con aislante. Entonces, bueno, esto sería 1 sobre de H, que en este caso va a ser de 18 watts metro cuadrado grado centígrado, que multiplica a el área nos había salido de 0.361 metros cuadrados. Entonces metros cuadrados y metros cuadrados se van y nos quedan solamente en grados centígrados por cada watt. Aquí nada más me queda la duda de 0.361 es lo que tenemos aquí. Ok, entonces vamos a hacer los cálculos. Serían 1 sobre de 18, que multiplica a 0.361. Entonces esto sería de 0.15, 15.4, 0.154. Entonces calculamos la resistencia total, y la resistencia total va a ser RI más R1 más R2 más R0. Me pareciera 6, pero es R0. Entonces vamos a ver cuánto valdría la resistencia total. Sería sumar todo esto que ya obtuvimos. Entonces lo primero era RI, que es 0.0, vamos a utilizar todos los decimales. Luego la otra de 0.19, luego la de 2, y luego la de 0.154. Entonces la resistencia es de 2.608. Entonces la resistencia total va a ser de 2.608 grados centígrados por cada watt. Si nosotros queremos calcular la transferencia de calor total o la Q total en el sistema, Q puntito va a ser igual a temperatura infinita 1 menos temperatura infinita 2 sobre de la resistencia total, y esto va a ser igual a 320, que es la temperatura dentro del vapor, menos la temperatura dentro de, bueno, afuera, por fuera de
el aire por fuera del tubo, que es de 5 grados centígrados, entonces 120, no sé por qué, 320 menos 5 grados centígrados dividido entre de 2.608. Entonces esto está en grados centígrados y esto está en grados centígrados por watt. Nada más me quedaría en watt. Entonces serían 320 menos 5. 320 menos 5. Todo esto dividido entre de... bueno, esto que tenemos acá arriba. Y nos da un valor de 120.77. Q es igual a 120.77 watts. Ajá. Ok, entonces ya tenemos el primer valor que nos piden. Determinen la razón de pérdida de calor. Cuando se están perdiendo, pues están perdiendo 120.7 watts. Ajá. Y asimismo determinen la caída de temperatura a través de la pared y de a través de la capa de aislamiento. Bueno, esto ya lo podemos hacer con una fórmula general que nos dice que pues ya sabemos que Q va a ser igual a delta T sobre D resistencia. Entonces Q va a ser la misma. Q sabemos que van a ser estos 120.77 grados centígrados. Delta T es la que no sabemos y la R es dependiendo de qué queramos calcular. Entonces si queremos calcular una delta T va a ser igual a Q por la resistencia en ese punto. Si nosotros por ejemplo queremos delta T del tubo van a ser igual a los 120.77 que serían watts por la resistencia. La resistencia de cuánto sería, la resistencia sería para el tubo sería R1 de 0.0019, entonces multiplicada por 0.00019 y esto es grados centígrados por cada watt. Entonces watts y watts se van y nos quedarían solamente grados centígrados, que serían diferencia de temperatura. Entonces vamos a ver cuánto nos daría esto. Estos serían 120.77 que multiplican a 0.00019. Entonces tendríamos un valor de 0.22. Entonces la delta T del tubo va a ser igual a 0.022 grados centígrados. Entonces bueno, ahorita lo explicamos. Y para la delta T del aislamiento van a ser igual también los 120.77 watts que multiplican a la resistencia del tubo y la resistencia, del aislamiento, que es igual a 2.35. Esto sería igual a 2.35 grados centígrados por cada watt. Entonces watts y watts se van y nos quedaría, vamos a ver cuántos nos quedarían. Serían esto multiplicado por 2.35. Entonces sería un valor de 283.81 grados centígrados. Entonces eso quiere decir que la diferencia entre la superficie interior y exterior del tubo difieren en 0.022 grados centígrados, en tanto que las temperaturas entre la superficie interior y exterior del aislamiento difieren 284 grados centígrados.